En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada en la vida de un médico. Decimos así, pero en realidad nuestra entrevistada es mujer. Estudió medicina en San Simón, se especializó en ginecología obstetricia y su trabajo, por supuesto, que constituyó también un aporte en el ámbito de la medicina acá en Cochabamba. Decir que ella tiene sus orígenes en el norte de Potosí, concretamente el centro minero de Catavi, donde nació y vivió su infancia, pero también la adolescencia. Terminado el bachillerato a los 17 años, se vino a Cochabamba para estudiar precisamente medicina en la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Simón. Nuestra entrevistada es la doctora Ruth Sánchez Alvarado, con quien estaremos recordando diferentes etapas ya de una larga vida y que nos lo va a contar en Memorias que Perduran. Ruth, un privilegio tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo para el público que verá el programa. Muchas gracias. Primero, agradecerte a ti por la invitación y por este magnífico programa que llevas adelante. Hay muchas cosas que la población cochabambina no conoce y vos estás tratando de mostrar el aporte que mucha gente ha hecho a esta sociedad. Agradezco mucho, ojalá esta intervención les pueda servir de algo. Gracias. Había dicho que naciste en Catavi. ¿Qué recuerdos tienes de Catavi? Bueno, Catavi, un centro minero muy combativo, en primer lugar. Con el estaño ayudó mucho en la economía de Bolivia. Pero el sacrificio social también fue muy grande. Patiño se hizo millonario con el estaño, pero sus trabajadores sufrieron mucho. Entre ellos mi abuelo, que murió a sus 45 años con silicosis. Mi abuelo descubrió la beta-contacto en la Bocamina La Salvadora, y eso le volvió más acaudalado a Patiño. Patiño le reconoció, pero lamentablemente mi abuelo ya estaba enfermo con silicosis y dejó 7 niños en la orfandad. Mi abuela era una persona analfabeta, a cargo de 7 niños que no sabía cómo iba a educarlos. Se dedicó a la costura y con la costura ella sacó adelante a sus 6 hijos. Mi mamá fue la que le ayudó bastante, ella no estudió ninguna profesión, pero fue muy contenta porque sus hermanos menores lograron profesiones muy buenas. En mi familia hay 2 médicos, hay 2 profesores, hay un contador y también hay, mejor dicho, ¿cómo se llama? Dactilógrafo. Ajá. Dactilógrafo, sí. Entonces ahí yo crecí, nací en Catavi, estudié en la escuela Franz Tamayo de la Comibol. Después me fui, no queda muy lejos, del siglo XX, Ayayagua separa un puente y había el único colegio, Colegio 1 de Mayo, fundado también por los mineros por la necesidad de tener hijos que tenían que venir a la ciudad, entrar al colegio. Entonces de esa forma yo estudié en el Colegio 1 de Mayo. Fue una vivencia muy linda, tuve una adolescencia muy linda porque allá se practicaba muchos deportes, entre ellos el básquet, la natación. Ustedes saben que en natación siglo XX y Catavi siempre se llevaban los premios en natación, primeros premios. Y en básquet también. Entonces yo era un tanto basquetbolista. Y después me gustaba también la poesía. Me gustaba intervenir en concursos de poesía, escribir algunas cosas, porque en la familia se leía mucho.
Mis tíos leían mucho y por lo tanto a mí me compraban primero cuentos, después ya enciclopedias y tenía que tal vez discutir algunos temas con ellos y tenía que leer sí o sí, pero fue un buen hábito, fue una cosa maravillosa que ellos me inculcaron. Mi madre se casó y me dejó a mí con mis tíos y mi abuela. Yo me quedé con unos 4 años. Y una tía mía que se llama Escolástica Sánchez Alvarado, ella fue mi madre espiritual, ella fue la que me crió. Y mi tío Francisco Sánchez Alvarado fue mi papá espiritual. O sea que los dos se dedicaron a mí, o sea que yo tenía en la familia la figura paterna y la figura materna. Y al final yo tenía 3 mamás y 3 papás porque mis tíos eran mis papás y hasta ahora no me avergüenzo porque fue una vida muy interesante. Surgieron en Catavi, en siglo XX, en Cancañiri, los primeros rumores de que iba a haber una relocalización. Y la empresa comenzó a ofrecer movilidades para la gente que quería retirarse antes de la relocalización. Y las movilidades que nos daban era para traer nuestras cosas gratuitamente. Y entonces mi mamá decidió, si digo ahora mi mamá es que hablo de Escolástica. Mi mamá se vino con toda la familia, mi abuela y yo, y ella, éramos toda la familia porque ya los tíos estaban estudiando en otro lado. Llegamos a Cochabamba. Comencé a estudiar para dar el examen de ingreso a la San Simón. Mi sueño era estudiar medicina porque 2 tíos míos estaban estudiando medicina en Sucre. En realidad ya egresaron, estaban en Chile haciendo la especialidad. Entonces comencé a pasar en los cursos propedéuticos y ahí, entre los que pasábamos los cursos, comenzó a haber división. Unos que querían dar el examen de ingreso y otros que se oponían. Llegado el día del examen de ingreso, nos dijeron los profesores que llevemos un guardaespaldas. Entonces yo tuve que rogar a un vecino que vaya para protegerme. Se fue con unas cadenas y demás cosas al examen. Y entonces todos los que querían dar el examen pasamos por una calle de la amargura. Entramos al aula, nos distribuyen los exámenes, comenzamos a dar el examen y sentimos gases, nos gasificaron los que no querían dar el examen. Al final salimos, yo creo que ni revisaron los exámenes porque todos aprobamos. Y los que no dieron el examen se declararon en huelga de hambre, fue un revoltijo enorme y de esa forma entraron también ellos, o sea que en primer año había cualquier cantidad de alumnos. Creo que eran unos 170 varones y éramos 7 mujeres, nada más. 7 mujeres. 7 mujeres, imagínate. ¿Y cómo te sentías, Ruth, en medio de tantos varones? Tenía tanto miedo. Porque eran tan groseros, nos trataban tan mal. Y decían que en Cochabamba habían 2 tipos de chicas. Esto es anecdótico. Las chicas lindas y las feas que querían estudiar medicina. Así fue. Entonces, bueno, pues las feas nos impusimos. ¿Las 7 feas? No, abandonaron. Quedamos como 5. De las que hemos terminado la carrera está la doctora Juana Segura, que ha sido docente de la Facultad de Medicina, no hace mucho que se ha jubilado. Después está Esperanza Gómez, estoy yo, Enid Pereira, que también es ginecóloga obstetra, y no me acuerdo de la otra, pero de las 4 sí. Las 4 pues nos volvimos igual que los varones, teníamos un lenguaje florido para defendernos, nos volvimos un poco masculinas con tanto roce con los muchachos, pero fue una vida muy interesante y bueno, ahí ha ido la vida. Hemos tenido anécdotas muy lindas, había la semana médica que se festejaba pero una semana. Empezaba con el API bailable a las 6 de la mañana con la banda del ejército. Tomábamos API con pasteles, salíamos a bailar alrededor del Hospital Viedma.
De ahí venía la coronación bufa, venía la coronación de la predilecta de medicina, habían campeonatos, concursos, después la excursión, y era cada año eso, pero lamentablemente no duró pues esas cosas buenas, porque cuando pasé a tercer curso hubo la intervención de Banzer, que cerró la universidad. En el 71. Sí, cerró la universidad y después de eso retornamos con un plan diferente. Nosotros hacíamos cursos anuales y ahí se volvió en cursos primero trimestrales y después lo volvieron en semestrales. Ya cuando estaba pasando a quinto curso, se volvió nuevamente anual. Y después entramos ya al internado. Pero después surgieron muchos problemas para los chicos que venían detrás de nosotros, porque volvieron a hacer un examen, o mejor dicho, un sistema de 4 meses, cuatrimestrales, sí. Y ahí después creo que les hacían firmar unas cartas de compromiso para continuar con su carrera, que no se iban a meter en política, que todo era estudiar. Y eso a nosotros nos pareció también una agresión a la libertad de la persona, aunque fuera un joven, es un ser humano. Entonces se realizó un movimiento enorme en toda la universidad, a la cual nosotros del internado muy poco apoyamos, pero apoyamos también. Eso fue en cuanto a la universidad. Y la dictadura militar, por un lado de Barrientos y después de Banzer, ¿cuánto afectó tu formación académica? Bueno, cuando uno viene, entra con un entusiasmo único y de repente te cierran la universidad y vos no sabes qué hacer. Han cerrado más de 1 año, ¿no? Y las persecuciones, han habido muertes también. Y en los centros mineros ha sido peor. En los centros mineros yo he vivido intervenciones de militares, han muerto algunos de mis compañeros, papás de mis compañeros. No he estado durante la masacre de San Juan. No he estado. Pero anteriormente a eso siempre habían masacres porque el obrero se levantaba para pedir un aumento de sueldo, para mejorar el sistema de las pulperías. Las pulperías eran las que nos dotaban de alimentos. De repente no llegaba carne. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿No? Entonces, cosas así se vivió. Y yo creo que esas cosas que uno vive en la adolescencia, en la juventud, te forman el carácter y te hacen más fuerte para seguir adelante. Por ejemplo, yo he recibido esos malos tratos de mis amigos, que tal vez en son de broma lo hacían en la universidad, pero ha formado mi carácter. Ya al principio, voy a contarte esto, me pusieron un apodo. Toditas teníamos un apodo. A mí me decían Vizcachita. ¿Qué? Vizcachita. Vista chica. Sí, porque el animalito, la vizcachita, es un animal tímido, que se oculta. Ve a la gente y se oculta. Se escapa, ¿no? Entonces, yo creo que era así, pues por eso me pusieron ese apodo, ¿no? Pero después, cuando estaba egresando, ya no era la Vizcachita, ¿no? Y después de haber egresado, decidí hacer la especialidad de pediatría. Pero antes yo me casé y estaba embarazada el día que me gradué. Estaba con un embarazo de unos 5 meses, más o menos. Y bueno, salí con doble título. Entonces, estaba preparándome para irme a México y teníamos conversado que una vez que el niño naciese, mis papás se iban a hacer cargo y yo y mi esposo nos íbamos a ir a México. Pero ahí surgió que iba a haber la especialidad, varias especialidades en el Hospital Viedma. Entonces ahí comencé a prepararme. Nació mi hijo, pero lamentablemente hicieron todo lo que no debían hacer con una paciente de mi calidad. Yo creo que tal vez porque el ginecólogo se olvidó de algunos datos míos, ¿no? Yo tengo el factor RH negativo.
no se puede hacer una inducción. La inducción es comenzar a producir el trabajo de parto y acelerar. En vez de que sea 12 horas, se vuelven en 6 horas. Y se pone una anestesia peridural para no sufrir el dolor. No me consultaron, me pusieron peridural y cuando ya estaba listo el parto, me pusieron en una posición no anatómica, no fisiológica y me pedían que yo puje. Las piernas al aire, no tenía un punto de apoyo para pujar. Y tuvieron que ponerle un forceps a mi niño, ¿no? Entonces, con todo eso, cambié de idea. Yo dije, yo no voy a hacer pediatría, yo voy a hacer ginecología y obstetricia, porque soy mujer, he vivido todos estos tratos, tal vez inhumanos, diría, y yo voy a cambiar esta situación. Entonces, de esa forma, di el examen de competencia, y gracias a Dios aprobé. Y de esa forma me formé en la maternidad Germán Urquidi por 2 años. Vos sabes que en cualquier profesión la práctica es la que te hace evolucionar. Y en el Hospital Viedma llegaban todos los casos más complicados de las provincias. Y esa era una buena escuela para mí. Y éramos 3 residentes que estábamos. Uno se quedaba en consulta externa, otro en salas y otro en emergencia. Y hacíamos turnos y de todo. Y era en competencia. ¿Quién en 24 horas había atendido más pacientes? ¿Quién había hecho más cesáreas? Y un día yo había atendido 36 partos y 3 cesáreas. ¿En un día? En un día. ¡Wow! Era la cantidad de pacientes que llegaba a la maternidad. Era muy interesante. Y no había tiempo para desayunar, para almorzar, a veces ni cenar ni para dormir, ¿no? Fue una vida muy linda, muy interesante. Yo agradezco mucho a las señoras que me han ayudado a aprender. He practicado en ellas, ha sido mi mejor escuela. Y por eso, como gratitud a ellas, pues comencé a hacer un parto más natural, más humano. Pero lamentablemente en algunas clínicas fui criticada, ¿no? Porque imagínate una cholita que su marido esté trabajando. Yo trabajé en el seguro de caminos, entonces tenía que atender pacientes. Y las cholitas que sus maridos estaban en campamento y ellas vivían en su pueblo, venían a tener su niño aquí. Y las auxiliares de enfermería ya sabían, las colgaban y no, pues ella decía, yo no puedo, todos mis niños he tenido de cuclillas. Entonces yo las hacía bajar y las hacía tener de cuclillas. Y esa situación a nadie le gustaba. ¿Cómo estamos retrocediendo miles de años atrás? No se trataba de retroceder, sino de dar la comodidad a la mujer, que se sienta feliz cuando su hijo esté naciendo y no que todo el mundo le esté mirando sus partes íntimas, ¿no te parece? Entonces, pese a que me criticaron, decidí hacer mi maternológico. Sonia conoció el maternológico. Y bueno, ahí incluso hice una silla especial para que las señoras no se sentasen de cuclillas, sino pudiesen apoyarse y tener un mejor apoyo. Y era fácil el parto. Y ahí la colonia de holandeses se enteró de esta situación y vinieron a hablarme. Y en mi maternológico nacieron como 25 holandesitos con ese parto que normalmente no se hacía en Cochabamba. Fue como una innovación. Fue como un retroceso para todos. Para algunos, claro, pero para los holandeses fue una cosa natural. Y les encantó porque el maternológico no era como el hospital. Tenía cuadros de niños, las cubrecamas con flores, ramos de flores aquí, cosa que la gente se sienta feliz y no aterrorizada, ¿no? Que no sin decirle nada le hacen echar y le ponen un enema. No, entonces les explicaba y les encantó. ¿Sí? Ese fue un recuerdo muy bueno y ayudé a bastante gente, me siento feliz. No he sido una persona
que se ha quedado estática con las normas que los libros de los hombres que han escrito, porque un hombre no sabe cómo es un parto, cómo va a ayudar, ¿no? Discúlpenme, pero es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Claro, Y después también hice una, no innovación, sino una participación. Dejaba que los papás entren al parto. Porque yo creo que eso une a la pareja, porque el hombre ve cómo está sufriendo su mujer con tanto dolor. Les enseñé a flexionar la espalda, a que respiren con ella, y durante el momento del parto que la sujete de la espalda, y cosas interesantes así. Así fue mi aporte a la sociedad de Cochabamba y a los niños que nacieron en esa época. Terminada la formación académica, tradicionalmente había que hacer año de provincia. Sí, yo hice mi ¿Dónde año fuiste? Bueno, estaba pasando una situación muy difícil, estaba entrando a un divorcio. Ajá. Entonces fui a la unidad sanitaria, se llamaba en esa época, a pedir la provincia más lejana de Cochabamba. Y el director se mató de risa. Todas sus colegas han venido a pedirme las provincias más cercanas y usted me pide la provincia más lejana. Y ahí estaba disponible Pocona. Ah, Pocona. Sí. Tenían un hospitalito muy bonito con un quirófano, al mismo tiempo sala de partos. Tenían 2 habitaciones para internación y arriba era la habitación del médico y de la auxiliar de enfermería. No había alcaldía, no había nada de edificios, y al frente estaba la parroquia. Habían 2 padres, el padre Silvestre y el padre Gildo, ambos italianos. Yo me fui con mi niño, que estaba de 1 año, estaba en andador. Cuando tenía paciente tenía que atravesar la supuesta plazuelita y dejar a los padres a mi niño para que lo cuiden. Y bueno, y así pasó el año. Y después de eso me vine y ahí todavía no tenía la especialidad y estaba en pos de irme a México, pero los planes que mi padre propuso no se llevaron a cabo. Y como había trabajado bien y la impresión que les causé a los padres, a los franciscanos, fue buena. Y me propusieron trabajar con los clubes de madres que ellos dirigían. Eran 11 clubes de madres. Bueno, yo acepté. En las mañanas iba ahí y en las tardes me dedicaba a estudiar. Y de esa forma conocí Cerro Verde, Barrio Santa Cruz, el Barrio Oruro, Alalay. Íbamos a vacunar, a hacer niño sano, control de embarazo. Bueno, fue una vida muy especial, pero también ahí se veía gente muy pobre, niños compartiendo la misma habitación con sus papás, gente que se vino del campo a la ciudad, y eso me quedó grabado en la mente porque ellos se han venido del campo a la ciudad pensando tener una vida más linda, donde puedan tener abundantes alimentos tal vez, y han pasado incluso a mendigar. Venían a los clubes de madres no porque estaban conscientes de que se tenía que hacer controlar a su niño, sino venían por los víveres que la iglesia les daba, ¿no? Les dábamos harina, aceite y cosas así para ayudar a ellos. Y esos clubes de madres estaban solamente destinados a atender a los niños que no tenían recursos económicos, familias que no tenían recursos económicos. ¿Qué dificultades has encontrado en tu trabajo en la primera época? En la primera época, estuve 1 año en el Brasil concluyendo la especialidad. Cuando retorné, pues las puertas estaban cerradas. Y después vi que los cargos eran hereditarios. Sí, hereditarios. Si tenías tu papá, que era ginecólogo obstetra, y vos eras, pues te quedabas. Y muchos se han quedado así. Y como yo no tenía ni papá ni mamá, bueno, batallé por uno y otro lugar. Comencé a hacer suplencia de vacación en el Hospital Harry Williams.
Después también me llamaban a Combase y como vieron que mi trabajo era bueno, entonces comencé a trabajar en los 2 hospitales, en Combase y en el Harry Williams. El Harry Williams ahora es una hermosura. Era habitaciones de medias aguas cuando yo comencé a trabajar. En Guairacasa, En ¿no? Guairacasa, el director era el doctor Gil Olivares, era amigo, entonces me pidió que les reemplace su vacación y de ahí ya me quedé. Y ahí me enteré que había una vacancia en el seguro de caminos y que iban a llamar a un examen de competencia. Entonces me presenté. También hice ya vacaciones, 2 o 3 vacaciones ahí. Y gané el examen de competencia. Entonces ya me aseguré, ya tenía un cargo seguro, ya no me iban a votar porque entré con examen de competencia. Y seguí trabajando en el Harry Williams y en Combase. Y ahí hubo la oportunidad de poder dar un examen de competencia para la cátedra de histología en San Simón. Entonces me presenté y aprobé el examen de histología, pero era la tercera nota. La primera nota fue otro doctor, pero como el segundo no disponía de tiempo, me llamaron a mí y me invitaron para tomar unos 3 grupos y de esa forma ingresé a medicina. Y después también me llamaron ya a odontología y también di el examen de competencia y gané, pero había una que ya estaba trabajando años, ella ocupó el primer lugar. Entonces estaba trabajando en medicina y en odontología, pero como tenía más horas en odontología, me quedé en odontología. En realidad, en la universidad, dando la cátedra de histología, trabajé 25 años. 25 años 25. en odontología. Dos en medicina y 23 en odontología, en total 25 en San Simón. Fue una experiencia muy linda. ¿Qué tal fue la experiencia de docente? Bien, porque yo quería innovar algunas cosas, ¿no? Entonces, de esa manera a mis estudiantes, primero cuando empezábamos la primera clase inaugural, les ponía las reglas de juego, ¿no? Qué actividades debían hacer, y a mí me gusta que la gente sea puntual. Entonces, las clases empezaban 7 menos cuarto, y vos sabes que hay gente que viene desde Quillacollo, de Sacaba, entonces les dije, vamos a empezar la clase a las 7 en punto, pero 7 en punto se cierra la puerta. No quiero que me toque la puerta, nada, se cerró, lamentablemente se cerró. Bueno, entró por aquí y salió por ahí. Entonces, ahí comienzo la clase y comencé a utilizar la computadora y la proyectora y mostraba imágenes ya con movimiento de las células, el aparato de Golgi, todas esas cosas interesantes para ellos. Y para aprender los nombres les enseñé el sistema del colgadero y también los mnemotécnicos. Entonces ellos comenzaban a utilizar, y a otros no les gustaba porque hacían el mnemotécnico tan difícil que ni se acordaban del mnemotécnico, ¿no? Entonces, así, y pasó la primera clase, nadie tocó la puerta. La segunda, tac, tac. Abro la puerta, se entra. Otro mejor, abre la puerta, ni toca, se entra, se sienta. Yo le digo, joven, ¿qué ha pasado? ¿A dónde estás entrando? A pasar histología. ¿Y dónde está la palabra de buenos días? A ver, sal afuera. Y salí. Ahora toca la puerta. Sí. Buenos días, joven. Que desea pasar clases, tome asiento. Y nos saluda y sus compañeros, buenos días recién. Entonces comenzaron a educarse de esa forma. Y se volvieron puntuales mis alumnos. Mira, Tino, yo pensé que era una docente odiada en la facultad, porque a veces mis alumnos me veían y se daban media vuelta. Muchas veces que yo dije, entonces analizaba, yo debo ser muy mala, decía, ¿no? Pero cuando se enteraron que yo iba a dejar la universidad, vinieron varios representantes de curso y me dijeron, doctora, el rector la está votando. Me dijo, no, le digo, ¿por qué? Porque si es así nos declaramos en huelga, no queremos que se vaya. Entonces les expliqué que yo ya
quería jubilarme y dar opción a otra gente más joven que yo. Entonces, de esa forma, ellos se tranquilizaron y me hicieron un homenaje muy bonito. Nunca soñé que mis alumnos iban a estar llenando el aula magna de odontología. Todos hacían con mi nombre y mi apellido olas así, y tenía regalos, tarjetas, abrazos. Y durante el discurso no quería yo llorar, pero por suerte no lloré. Fue muy lindo. Entonces dije, la obra que he hecho en la facultad no ha sido en vano. He creado gente que realmente va a rendir y tal vez se lleguen a ser docentes también. Y entre ellas había una chica, Mónica, que incluso le di oportunidad de en algunas clases prácticas, ella dar la clase. Y está muy bien formada, pero no sé si se habrá presentado. No. Y yo dije, vas a ser mi seguidora. Y la formé bien. Buenísimo. Sí. Ahora, tú lograste participar de la actividad política porque en San Simón también es una de las cualidades donde el docente se involucra. Sí, he sido... En 2 oportunidades he formado parte de la Federación de Docentes, una con Jorge Ríos y otra con Waldo Jiménez. En ambos ocupé la cartera de Relaciones Humanas. Sí, fue interesante, no pensé, pero vos sabes que a veces en las asambleas uno tiene que hablar y pues allí yo hablaba y bueno, la vizcachita comenzó a hablar. Así fue. Qué bueno. Intervine en 2 oportunidades, entonces... y también fui dirigente en el colegio médico. Ajá. Sí, durante la presidencia del doctor Sánchez, es un cirujano pediatra, él, en este momento no me acuerdo su nombre, pero apellida Sánchez, con él. También había una cartera ahí, la defensa de la mujer, y me metí a ser la defensora de las mujeres. A propósito de la mujer, en tu actividad ya médica, ¿también había una fuerte presencia de varones? Claro que sí. Porque ahora ha cambiado Gracias a Dios que se cambió, porque yo creo que la salud tiene que estar cuidada por las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen ese sentimiento maternal, ¿ya? Cuando ven un enfermo, no saben qué hacer, prestan toda la atención. En cambio, el hombre siempre es frío, ¿no? ¿Cuántas veces has ido al médico? ¿Y cómo te han tratado? ¿Y cuándo has ido a una mujer? Rara vez. Pero son más cariñosas, te escuchan más. Cuando vos le cuentas tus problemas a un médico varón, está escribiendo. Y no te mira a los ojos. Yo creo que el médico tiene que mirar a los ojos, escuchar con toda atención y después recién escribir. Eso les falta un poco. Pero cuando ahora me dicen, mi nieto está estudiando medicina, y me dice, ¿cuántos chicos hay en tu grupo? 2. ¿Y cuántas mujeres? 15. Ay, yo me reía carcajadas. Estás viviendo el papel inverso y los tratan mal a los chicos. ¿Y la jubilación? ¿Qué tal te sentó? Yo creo que para que una persona se jubile, tiene que planificar su jubilación. No es, a veces la empresa o el lugar donde trabajan les dicen usted se jubila y la persona no planificó. Yo planifiqué mi jubilación un año antes. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué actividades puedo hacer? Desde niña me gustaba pintar y varias veces me inscribí a la Escuela de Bellas Artes, pero por motivo de trabajo siempre tuve que abandonar. Entonces, el 2013 me jubilé y en marzo del 2013 me estaba inscribiendo en la escuela, ya era Instituto de Artes Plásticas. Bueno, y ahí salía con un título de técnico superior, o sea que yo tengo 2 profesiones. Soy técnico superior en pintura también, sí. Entonces, mi jubilación salió el 1 de mayo. Qué coincidencia, ¿no? 1 de mayo. Y había ingresado a la universidad un 1 de mayo también. Oh, sí. Día del trabajo. Día del trabajo ingresé y
y egresé el Día del Trabajo. Y de ahí me dediqué a asistir a mis clases de Bellas Artes y también ahí estaba involucrada en movimientos políticos. El presidente Evo, con ese su programa Evo Cumple, hizo muchas edificaciones, pero lamentablemente no tenía un equipo, yo creo, de arquitectos o economistas que puedan controlar y supervisar el manejo tanto de las estructuras como económicas. La mayoría de los edificios que ha entregado se están deteriorando muy rápidamente. Y el edificio que nos entregaron, que ahora está en La Coronilla, un edificio por fuera, pero maravilloso, ¿no? Y como no sabían si ese edificio iba a ser administrado por la alcaldía o por la prefectura, estuvo casi 2 años sin uso. Entonces se cambió al director, renovaron el director y entró el arquitecto Torrico. Y él me llama, aquí pongamos una pausa, a estudiar Bellas Artes entramos 10 viejitos. Éramos 10 de la tercera edad. Y poco a poco fueron abandonando el primer año. Al segundo pasamos como 4 y teníamos una profesora muy exigente que ponía los modelos y nos daba 2 minutos para hacer el diseño y al otro con el estrés se le subió la presión arterial y no podía regularizar. Entonces, que a mí me digan que la pintura es un hobby, sirve para relajarse, falso, no es así, no es así, tiene su exigencia. No, seguro. Sí, entonces los profesores también nos hacían marchar y nosotros teníamos que ir al ritmo de los jóvenes. Ellos su pulso fabuloso, de nosotros no tanto, pero tuvimos que ir. Entonces ese acápite te estoy poniendo como recordatorio. Y de ahí nos llamaron a 13 jubilados para decir que nos vayamos a posesionar del edificio. ¿Qué nos importa quién sea el administrador? Se está deteriorando. Listo, vamos, en este minuto ya cargamos nuestros bancos desde la Santibáñez y creo que es Tarapacá, que había un edificio antiguo, ahí estaba la escuela. Cargamos nuestros asientos hasta La Coronilla. Hemos serrucheado la cadena que cerraba la puerta principal, nos escogimos las aulas, dijimos aquí va a ser pintura y de esa forma nos adjudicamos del local, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, como 10 años que no habían renovado la personería jurídica del instituto y como cambiaron de nombre, tenían que tener otra personería jurídica. Antes era Escuela de Bellas Artes y ahora se volvió en Instituto Superior de Artes Plásticas y Visuales Raúl G. Prada. Y habían pues unos 200 artistas que no tenían título, pese a que habían terminado los 3 años de la carrera. Entonces nos movilizamos y por medio de una amistad nos pusimos en contacto con una señora que trabajaba en el Ministerio de Educación, pero en el Departamento de Arte y Cultura. Entonces ella vino, ella era artista de teatro y comenzó a decir, vamos a diseñar el currículum, vamos a hacer por anual, primer año, segundo, y comenzaron a trabajar con los profesores, a hacer el diseño curricular. Se llevó toda la documentación, el trámite duró como 2 años, el director viajaba cada mes y nosotros casi cada mes también íbamos al, ¿cómo se llama en Ecuador? Donde está centrada toda la educación. ¿El Seduca? A Seduca a buscar que nos atiende el encargado de los institutos. Y ya estábamos por viajar, una comisión de nosotros, más a otros estudiantes, y ahí llegó el ministro y dijo que sí, estaba yendo en orden y que iba a haber 3 tipos de titularización. Sería uno defensa de grado, pasantía y una monografía.
Entonces, de esa forma se pudieron titular muchos, pero después, para facilitar a los otros que años anteriores no se han titularizado, hicieron pasantía y con eso obtuvieron el título. Pero ahora nuevamente está detenido porque han cambiado de director y parece que el director no está haciendo el trámite. Ojalá no se rompa eso. Logramos eso más. Buenísimo, buen aporte. Sí. Ahora, ¿desarrollas exposiciones con tus pinturas? Sí, me animé a hacer exposiciones, pero siempre tomando en cuenta una temática, ¿no? Hice una exposición el 18, ya el 19 por el problema de los pititas y demás cosas ya no pude hacer, y después vino la pandemia y empecé nuevamente a exponer el 91, mejor dicho el 2021. 2021. Sí, y comencé a tomar el de la temática del medio ambiente. Comencé a pintar árboles talados, incendios, valles secos, ¿no? Y también ahora en Sacaba, el martes, mañana, inauguro la exposición y hablo de las mujeres migrantes del campo a la ciudad. Fui a sacar fotos a las señoras que están vendiendo en carretillas y también en el mercado, cosas que a mí me llamaron la atención. Entonces ahí he visto y he conversado también con algunas de ellas, y ellas se vinieron de las provincias pensando tener una vida mejor, pero se chocaron con una sociedad que no les importaba, a veces ni les compran o les compran así de mala gana, un maltrato. Eso trato de dibujar en mis cuadros y mostrar, a ver, así tal vez la gente se concientice que ellos también son seres humanos. O sea, que tu inspiración está en casos reales. Sí, en casos reales, Pero también en esos casos reales yo le pongo algo de surrealismo, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la puerta de la parroquia de San Francisco, había una campesina del norte de Potosí con sus 2 niños, que tenía su ollita y un platito que tenía unas pastillitas para vender. Entonces le saqué una fotografía y conversé con ella. Claro que le pagué, ¿no? Porque como yo voy a pintar y no voy a darle nada, le pagué y ella me contó, estoy viviendo en una casa bajo la grada, me dijo. Y tenía 2 niñitos. Y tu esposo se ha muerto. Bueno, y si vos vas a ver ahí un niño de unos 3 años y el otro lactando todavía. Después en Quillacollo vi a 2 niños muy bonitos con su vestimenta típica, bailando y pidiendo limosna, ¿no? Sí, limosna. También pinté así, y había una anciana en la San Martín que vendía en su carretilla chuchosmuti. Me llamó la atención porque la gente pasaba, ella ofrecía, ni la miraban a la señora, ¿no? Y la foto salió fabulosa y la pintura más o menos. La mujer le está dando la espalda y la señora está con su carretilla. Y ahí atrás le pongo unos ojos, ¿no? Como si fueran los ojos de Dios que está mirando esa actitud. Entonces, más o menos mis pinturas son surrealistas también. En Oruro también tuviste una exposición. Sí, en agosto expusimos. En realidad somos 2 que egresamos, los 2 viejitos que egresamos. Nos hicimos amigos y hemos formado este grupo que llamamos Amigos en el Tiempo. Él pinta al estilo de él y yo al estilo mío. Y aquí tengo este es el catálogo de Oruro. De Oruro. Este es el catálogo que hicimos el 1 de agosto aquí en el Mario Unzueta. Y este va a ser el de mañana. Este en Sacaba. De Sacaba, sí. Vamos mostrando allí.
¿Qué tal la reacción del público? En Oruro les gustó mucho. Tuvimos un comentario en la prensa elogiándonos, que no pensaron que fuera tan grande la magnitud de los incendios, todo eso. Aquí te voy a mostrar. Aquí he puesto, este es el cerro que yo he sacado foto de mi pueblo, es el cerro de Yayagua. Yeah. Y ahí he adaptado esos otros niños que están haciendo escapar una planta de un incendio. Y hay dos manos que los están protegiendo. Sí. Las manos emergen del cerro, precisamente. Sí. En afán de protección. Sí. Entonces eso quiere decir que Dios está en todas partes, en la naturaleza, agua, todo. Ahora, ¿es costoso pintar? Si vos quieres utilizar un material finísimo, cuesta caro. Pero es darse esa satisfacción a estas alturas de tu vida. ¿Por qué no vas a pintar bien? Aunque te compren o no te compren, la cosa es que pintes y te sientas feliz. Y a propósito, ¿vendes también tus pinturas? Sí, vendo. Aquí tengo una que tal vez te va a gustar, que he vendido. ¿Dónde está? No está aquí, está en esta. Entonces está en esta, qué raro. Esta. Una mujer. Es una mamá con su niño y el título era ternura, pero si vos ves hay una ternura en el niño, como la mira su mamá. Sí, está mirando. Sí. Con mucha atención. Buenísimo. La exposición de Sacaba, ¿qué características va a tener? Aunque el programa va a salir el sábado y domingo, pero igual convendría hacer un adelanto. Claro. Aquí tenemos, estamos participando el arquitecto Ramiro Alfaro y yo. Mi temática es las mujeres, ¿no? La migración de las mujeres. Entonces yo armo una especie de escenario. Primero voy a poner un cuadro que dice la Madre Tierra. Hay una mujer que está cargando flores, hay ríos, hay agua, flores, árboles. Después la vida en el campo. Y después voy a mostrar a la campesina que está en la puerta de San Francisco pidiendo limosna. Después voy a mostrar a los dos niños, voy a mostrar a la viejecita, voy a mostrar indiferencia y finalmente termino en amistad, cuando ya las mujeres comienzan a confraternizar entre ellas, ya tienen amistad y va mejorando su vida. Esa es la secuencia de mis cuadros. Ahora Hugo, sus cuadros son referente a la tercera edad, ¿no? Entonces, él ve ahí también el abandono, de la soledad, también el compartir. Entonces, son dos temáticas diferentes, pero siempre que se conjuncionan con el ser humano. ¿Cuánto de tu tiempo de cada día te lleva a pintar? En la mañana pinto unas 2 horas o 3, porque en la tarde ya tengo otras actividades y el atelier donde tengo en la tarde entra mucho el sol, entonces hace mucho calor. En invierno pinto en las tardes también, sí. ¿Y hay un horario así, como diríamos, privilegiado para pintar? Cualquier horario es bueno, depende de tu estado anímico. Durante la pandemia yo había pintado cuadros para no aburrirme. Cuando pasó la pandemia yo dije voy a hacer una exposición y puse así alrededor de la pared. ¡Qué cuadros más horrorosos!
cuadros oscuros, yo no sé de dónde saqué, entonces estaba reflejando en las pinturas mi estado anímico, porque yo soy de las personas muy coloridas. Por ejemplo, ves aquí esta cholita, sus trenzas se están transformando en agua, ¿no? El color. Aquí está la vida en el campo, este es el primer cuadro, ves a la mamá llena de colorido, ¿no? Y cuando vi esos mis cuadros que pinté en la pandemia, eran grises, negros. Probablemente tienen que ver también con el estado anímico, claro que sí. Sí, es fundamental eso. La cuarentena y todo eso que ha implicado cerrarse muchas horas en la casa. Sí. Qué bueno. Ahora, Ruth, jubilada ya de medicina, ¿eres más médica, más pintora? Yo creo que soy más abuela. Más abuela. Hablemos entonces del hijo y de los nietos. Bueno, tuve un solo hijo que siguió también... Que a propósito es médico, ¿no? Es médico y ha hecho una especialidad que para mí me parecía una cosa extraña, medicina fetal. ¿Qué? Medicina fetal. Y había sido con ecografía. Es el único ecografista especialista en medicina fetal en Cochabamba. Sí. Y bueno, ha ayudado bastante también a la sociedad. Yo antes no veía tantas malformaciones congénitas, pero ahora hay muchas malformaciones congénitas y yo le pregunto a mi hijo como médico, ¿y cuál crees que sea la causa? Porque en mi época he debido atender máximo 4 malformaciones congénitas en toda mi vida profesional, ¿no? Pero aquí vemos 1 o 2 mensualmente. Entonces yo creo que estamos viviendo en un medio tan contaminado. La laguna Lalay, yo creo que Dios es grande para que no tengamos pero una epidemia catastrófica de cualquier tipo de enfermedad. Está podrido ese barro. Debían secarlo y hacer otra cosa. Dicen que es el único cristal de agua que tenemos. Pero valdrá la pena tener ese único cristal de agua tan contaminado. He tenido 2 pacientes que una perdió la vida. Llegó a la maternidad con una hemorragia y dijeron que había sido un aborto provocado. Y ella me dijo, doctora, yo soy honesta, no me he provocado aborto. Estaba con mi periodo y fui al río Rocha a lavar ropa. Y lamentablemente me mojé la ropa. Entonces ahí vine, pensé y dije, ella se ha contaminado con esa agua y ha debido haber un germen tan maldito que le ha llevado a una sepsis terrible. Se murió la señora. Dejó 4 niños, el mayor tenía 4 años, ¿no? Entonces, yo te estoy hablando de ¿cuántos? Unos 40 años atrás. ¿No? Ya el río Rocha estaba contaminado. Y tenía una niñita de 7 años que vivía alrededor de la laguna Lala y pasaban por la laguna para ir a su casa. Y al jugar la empujaron. Y a la semana me vino con una secreción purulenta. Una niñita de 7 años. Yo no sabía cómo curarla porque óvulos, cremas para una niñita. De 7 años, además. Entonces, tuve que pensar, ¿qué voy a hacer? Dije, hay esas cánulas que llamaban en esa época maripositas para poner en la vena, que tenía un tubo de plástico delgadito. Entonces, eso ponía a la jeringa y aplicaba una pomada con antibiótico, introduciéndole en su vaginita y la pomadita. Y por vía oral más. Demoré casi 1 mes en curarla y sanó. Y solamente porque la empujaron a esa agua. Imagínate, Tino, cómo está ese lugar. Esa gente no tendrá cualquier enfermedad, están respirando todos los días ese aire contaminado. Yo no estoy de acuerdo con que se drague la laguna. Están en eso ahora. Que me disculpe el Manfred, pero debía pedir asesoramiento, hacer un estudio
de laboratorio, todo eso. O tal vez ha hecho, no sé, no estoy informada. Si es así, pido disculpas a Manfred. El ingeniero Jaime Iriarte, Sí. que ha sido promotor de la construcción del Cristo, sí. Él tiene la teoría de que hay que cerrar la laguna Sí. y convertirla en un espacio donde la gente pueda ir, por ejemplo, a los desfiles, a las entradas del carnaval, todos estos actos festivos, porque como está, Sí. no vale la pena tener. Pueden hacer jardines, hacer alrededor ese campo, como el campódromo y el sambódromo del Brasil, y unos jardines, salones de exposiciones, bibliotecas. Se puede hacer tanta cosa, algo relacionado a la cultura, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo con esa opinión de que la Laguna Alalaya, aunque nos duela, tiene que cerrarse por la salud del pueblo, porque por ahí tantas malformaciones congénitas se está debiendo a la polución. No sabemos qué gérmenes estamos absorbiendo. Ruth, quiero retomar lo de la ecografía fetal. ¿Es posible detectar casos, por ejemplo, de síndrome de Down? Sí, bastante. Tienen sus parámetros para determinar el síndrome de Down, y además ahora ya hay un test en sangre, porque antes tenían que hacer una punción y extraer el líquido, ¿no? Pero ahora en sangre ya se puede reforzar lo que se ha diagnosticado. Sí, se hace. Y en ese caso, identificado el daño, ¿se puede intervenir para...? Eso depende de la decisión de los padres, ¿no? Porque hay algunos padres que dicen, es mi hijo, yo no lo puedo matar, ¿no? Entonces depende de la decisión, y otros deciden interrumpir el embarazo, ¿sí? Porque realmente tener un niño así implica mucha responsabilidad, y lamentablemente este síndrome se presenta en personas adultas mayores o en jóvenes, ¿no? Entonces, imagínate que a un adulto le nazca y ya el padre duda cuánto tiempo más va a vivir y qué va a hacer de ese niño, quién lo va a atender. ¿Qué tal la actitud de los padres cuando se enteran que hay malformación? Algunos aceptan y otros no. Es que es triste. Complicado, difícil. Es triste, difícil, ¿no? Así es. Bueno, Ruth, ya para concluir la entrevista, ¿qué desafíos, qué retos quedan todavía de aquí para adelante? Bueno, yo voy a seguir pintando, a ver si logramos que la gente ahora con este problema del agua pueda tomar conciencia de no gastar tanta agua. Tiquipaya era la zona donde florecía tanta variedad de flores, había agua a montones. Y por eso me animé y me compré un terrenito allá. Y los del sindicato, porque es un terreno agrario, los del sindicato tienen 2 lagunas y uno es yo soy socia de una laguna, y ellos utilizaban el riego por inundación, que yo también recibía. Para mis 700 metros recibía agua. Después ha venido este programa del riego por aspersión. Hemos tomado cursillos, hemos ido a visitar otros lugares y hemos visto que se podía usar bastante cantidad de agua por aspersión. Por inundación había evaporación y tenía que el agua recorrer por canales bastantes kilómetros y se evaporaba, ¿no? Entonces, para ahorrar eso, hicimos unas piscinas para tener este sistema de riego. Pero la gente es muy egoísta y muy cerrada. Ahora, imagínate, en Tiquipaya se tiene que ir a vigilar estos tanques, estas piscinas, para que algún vecino vivo no se avive y de noche abra la llave y riegue todo su terreno y el agua se desgasta, ¿no? Para él solito se lo usó. Y para
tener equilibrio en el gasto del agua potable, se han instalado medidores. Ya. Somos como, creo, cerca de 700 afiliados. Han pagado 100 personas el 100% de los medidores y el resto no. ¿Ya? Y uno de ellos había dicho que el medidor está mal porque él no pudo haber gastado 1000 litros de agua, ¿ya? En un día. Y ayer pasé y el agua estaba saliendo de su patio y estaba regando con agua de la pila, que es agua para beber. Entonces no tenemos agua en Tiquipaya, está seco. Complicado. Así es. Entonces voy a pintar la siguiente vez sobre el agua. Ya estás inspirada para eso. Bueno, Ruth, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá el programa. En primer lugar, infinitas gracias por tu invitación y sigue adelante con esa iniciativa tan maravillosa de este programa. Y agradecer a todo el público que va a vernos. Ojalá haya podido colaborar en algo. Y mis agradecimientos enormes a la población de Cochabamba por haberme acogido, a una minera que se vino a sus 17 años y ahora soy jubilada y cochabambina también. Muchísimas gracias, pueblo de Cochabamba. Bueno, ha sido grato conversar con la doctora Ruth Sánchez Alvarado. Nos hemos enterado de su nacimiento en Catavi. La infancia y la adolescencia transcurrió en este centro minero, viviendo prácticamente todas las peripecias de la dictadura militar en aquel tiempo, de las actividades deportivas. Nos ha dicho que le gustaba el básquet, pero luego ya su viaje hacia Cochabamba para formarse en el área de medicina, que tampoco fue tan fácil por la presencia de la dictadura militar de Barrientos y luego la de Banzer. Pero bueno, ha sido interesante saber el ímpetu y el esfuerzo que Ruth ha puesto en su formación académica, después para especializarse en ginecología y también ya de jubilada entrar en el ámbito de la pintura. A propósito, entre el 7 y el 14 de noviembre se está desarrollando una exposición de pinturas en Sacaba, exposición de artes plásticas, donde la doctora Ruth Sánchez Alvarado y el arquitecto Ramiro Alfaro Acero están participando como grupo Amigos en el